Iglesia, que el Señor te bendiga. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día sábado. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios, como lo hacemos en cada mensaje, en cada reunión que tenemos. Bueno, espero que estés orando, que estés buscando de Dios, que estés en esa búsqueda incesante de su presencia, entendiendo que el tiempo en el que estamos viviendo es muy cercano a que Él venga a buscar a su iglesia santa, ¿sí? Estamos en el, vamos a decirlo así, en la antesala antes de que el Señor venga. Es muy importante entender como hijos de Dios que Él viene pronto. Y si realmente lo estamos entendiendo, lo que hace alguien que entiende una gran verdad es caminar y actuar conforme a eso que está comprendiendo. Entonces, hoy en este día sábado quiero decirte esto: búscalo, entendiendo que viene pronto. Santificate, entendiendo que Él regresa en breve. Amalo con todas tus fuerzas. Abrazá la vida eterna. Abrazá la verdad de Dios. Déjate guiar por el Espíritu. Seguí ese andar, esa huella que deja el Señor delante de nuestro corazón. Esa huella es la palabra de Dios. Seguí su verdad. Bueno, hoy es el resumen final de esta serie de 9 mensajes que hemos viniendo estudiando ya desde hace un tiempito. Estuvimos siguiendo con mucho cuidado cada fruto del Espíritu. Estuvimos viendo sus antónimos para poder comprender, vamos a decirlo así, en un termómetro espiritual, qué es lo que más abundaba de cada uno de ellos en nuestra vida, para poder entender qué cosas debemos cambiar, para poder examinarnos a la luz de la verdad y poder tomar decisiones radicales que hablen, decisiones radicales necesarias para poder tener un estilo de vida como el que hemos sido llamados, como hombres y mujeres santas, piadosas, que aman y abrazan la verdad de Dios. Amén. Y hoy vamos a hacer el resumen final, ¿sí? Vamos a hacer un resumen cuidadoso, obviamente, de cada uno de esos puntos que hemos tocado para refrescar nuestra memoria y poder tener bien en claro qué estilo de vida tenemos que tener como hijos de Dios. Bueno, vamos a abrir en Efesios 4, verso 17. Vamos a darle inicio, ¿sí? Con el mensaje de la palabra, con este pasaje de la palabra de Dios, donde nos va a ubicar en el lugar que tenemos que estar ubicados como hijos de Dios, donde nos va a enfocar en el lugar que tenemos que estar enfocados, sobre a qué hemos sido llamados, sobre qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sobre cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Efesios 4:17 dice lo siguiente. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ajenos, ¿saben qué es algo ajeno? Es algo que no pertenece. ¿Sí? Alguien ajeno a tu casa es alguien que no pertenece a tu casa. No pertenece a tu familia, ¿se entiende? Y ser ajeno a Dios habla de no pertenecer a Él. Y en este pasaje miren lo que dice, lo repito, ese versículo, verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. No seamos ajenos a Dios. Cuidado, seamos sabios, caminemos conforme a lo que el Señor dispuso y dejó en claro acá en su palabra, que esa es la manera en que tenemos que vivir nosotros. Verso 18 de nuevo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, cuidado con tu sensibilidad, tenés que cuidar la sensibilidad que Dios ha puesto en tu vida,
donde cada vez que caemos o cometemos un error, esa sensibilidad hace que estemos alertas, atentos e inmediatamente recurramos no solamente al arrepentimiento, sino a volver a tomar la senda recta al que Él nos llamó, ¿sí? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Lo leo entero. Ustedes simplemente escúchenme. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Sí? Este es el pasaje en el que hacemos base, ¿sí? Para poder refrescar en una clase última o en un mensaje último todo esto que vimos de los frutos del Espíritu. Tres cosas importantes. Seamos sabios. No andemos como los que no conocen a Dios. Y guardemos la sensibilidad que Dios puso en nuestra vida. Guardémosla, cuidémosla. Y aún trabajemos en ella para que cada vez sea más y más y más sensible nuestro ser a la voz de Dios. Nuestro ser a la voz de Dios. Amén. Bueno. Frutos del Espíritu que hemos estudiado en estas 9 clases, ¿sí? en esta 9 serie de mensajes que hemos traído. Hemos estudiado sobre la fe, sobre la mansedumbre, sobre la benignidad, el amor, la paciencia, la paz, templanza, gozo y bondad. Están desordenados, no están como dice Gálatas 5, ¿no? Pero en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Bueno, hemos visto la fe. Vamos a hacer un resumen general de todo lo que vimos con sus antónimos, ¿sí? Si alguno quiere ver algún fruto en especial, o si quiere repasar algún fruto en especial, de este mensaje hacia atrás hay 9 que se apuntan uno por uno a cada fruto y al antónimo de cada uno de ellos, o sea, a lo contrario a ese fruto al que hemos sido llamados. Pero hoy vamos a hacer una reflexión final. Hemos visto la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es fidelidad y obediencia a la verdad de Dios. Pero también estudiamos su antónimo, que el antónimo de la fidelidad y la obediencia justamente es lo contrario, infidelidad y desobediencia. En Juan 20:27 dice lo siguiente. Juan 20:27 dice, ¿por qué leemos Juan 20:27? Bueno, porque infidelidad y desobediencia, ¿no? Lo estuvimos estudiando, es este término apistía, ¿sí? Que significa, obviamente, apistía, ser incrédulo. Y ser incrédulo es lo contrario a lo que significa tener la fe a la que hemos sido llamados, la fe de Dios, que es justamente fidelidad y obediencia. Por lo tanto, si es lo contrario, estamos hablando de infidelidad y desobediencia. Y en Juan 20:27 dice lo siguiente. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hemos sido llamados a ser creyentes. Hemos sido llamados a adquirir cada vez más este fruto del Espíritu. ¿Por qué observo el pasaje de Tomás? Porque Tomás estaba parado delante del Verbo que se hizo carne. El Verbo se había hecho carne, Jesús. Y Jesús le dijo, no seas incrédulo, mírame, acá estoy, mírame,
acá estoy, no seas incrédulo, no seas desobediente a lo que yo te dije. Guarda mis palabras. Y Tomás se encontraba justamente en esa situación, justo en ese momento, una situación de incredulidad, donde él no pudo obedecer lo que previamente se le había enseñado, no pudo ser fiel al llamado al que se le había hecho, hasta ese momento, donde se le presentó el Señor y le dijo, acá estoy, Tomás, no dudes, acá estoy. Quiero decirte esto, la fe, uno de los frutos del Espíritu, importantísima, necesaria, porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice la palabra, y es muy clara en esa observancia. No seas infiel, no seas desobediente, sino sé fiel a lo que hemos sido llamados, sé obediente a la verdad de Dios, a la única imagen que tenés sobre quién es Jesús, sobre qué es lo que le agrada. Y quiero que entiendas algo y refrescarte algo, para vos y para mí. Este fruto, la fe, es parte del carácter de Jesús, que tiene que ser real en tu vida. Hemos visto la mansedumbre, que mansedumbre significa docilidad, sometimiento, humildad, sumisión, apacibilidad, ¿sí? Pero hemos visto su antónimo, que justamente es la ira, la ira. Hemos sido llamados a tener fe, mansedumbre. Es por lo que tenemos que trabajar. Es por lo que tenemos que buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, para adquirir el estilo de vida que se nos dejó a nosotros. Porque el Señor es el que nos dijo a nosotros, sean imitadores de mí, como hijos amados. Entonces, si sabemos que la mansedumbre es docilidad, sometimiento, humildad, sumisión, apacibilidad, y lo contrario es la ira, lo que tenemos que hacer hoy, en esta refrescada de memoria que estamos haciendo con este último resumen de los frutos del Espíritu, es sentarnos en una mesa o arrodillarnos en ese lugar donde nadie te interrumpa, donde nadie te molesta, y empezar a decirle al Señor con un corazón sincero, Señor, ayúdame, ayúdame a refrescar mi memoria, ayúdame, Señor, a estar atento, ayúdame, Señor, a ser sensible, necesito tu sensibilidad, porque necesito ser fiel, necesito ser obediente a tu palabra. Señor, arranca de mi vida la ira, porque la ira es la falta de ese equilibrio en nuestro temperamento, en nuestro temple. Necesito arrancarlo de mi vida. En Proverbios 29:22. Proverbios 29:22. Proverbios 29:22. Dice lo siguiente. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El antónimo de la mansedumbre es la ira. Y este pasaje que estamos viendo nos muestra de qué se trata una persona llena de ira. La persona llena de ira es aquella persona donde reina la falta de equilibrio en el temple de esa persona. Reina la falta de equilibrio en el temple de esa persona. Y no hemos sido llamados a esto, sino que hemos sido llamados a ser mansos, a ser dóciles, a saber someternos a la voluntad de Dios. Hemos sido llamados a ser humildes, sumisos a la verdad de Dios, apacibles. Buscad de Dios. Debemos despojarnos de todo ese viejo hombre con el que hemos llegado a los pies de Cristo. Porque así hemos llegado a los pies de Cristo. Pero nosotros hemos sido llamados a despojarnos de todo esto. Porque hemos sido concebidos, como dice la palabra de Dios, en nuevas criaturas para hacer el bien. Hemos sido concebidos en nuevas criaturas. En Santiago
capítulo 1, versículo 17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea que somos una nueva criatura que ha nacido por la palabra de verdad. O sea, ¿de qué se trata esa concepción de este nuevo hombre que ha sido llamado a hacer el bien, a vivir una vida conforme al deseo de Dios? Habla de una persona que por la voluntad de Dios y por la potencia de la palabra de Dios que santifica nuestras vidas, comienza desde un nacimiento a un desarrollo, a un crecimiento, y luego, completada la obra, a morar eternamente con nuestro Padre Celestial, a trabajar en cada uno de esos aspectos de nuestra vida por la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, para adquirir el temple, para adquirir el carácter, para adquirir un estilo de vida conforme al que hemos sido llamados, como imitadores de nuestro Padre Celestial. Busca de Dios, busca de Dios. La benignidad es el otro fruto que estudiamos, que significa excelencia en la manera de actuar. La persona benigna es alguien excelente en su manera de actuar, pero su antónimo hablaba de la fortaleza, la dureza, la resistencia, y obviamente todo esto habla de el corazón. Cuando se habla de dureza, de resistencia y de fortaleza, se está hablando de ese corazón duro, fuerte, en dar oposición a lo que Dios pide, a lo que Dios desea, a ese corazón resistente a la voluntad de Dios, que si bien sabe a lo que Dios lo está llamando, y aún la situación adversa, que es la que es permitida alrededor nuestro, para llevarnos a que nosotros entendamos que estamos siendo llamados, esa situación adversa que es la que moldea nuestra vida para que nosotros nos rindamos a los pies de Jesús, a pesar de eso, sigue habiendo fortaleza, dureza, resistencia en ese corazón que debería de ser blando, conforme al deseo de Dios, conforme a la verdad de Dios, pero es duro, es fuerte, es duro, es resistente en contra de lo que Dios quiere, en contra de lo que Dios quiere. ¿Sabes por qué yo te muestro la palabra? Porque esto es lo que Dios quiere. El cristiano, sus huellas a seguir son las que están escritas en este precioso, santo y sagrado libro, porque es la palabra de Dios, es Dios hablándonos. A eso hemos sido llamados. En Hechos 7:51 dice claramente, Hechos 7:51. Hechos 7:51 nos muestra justamente lo que no debe existir en nosotros. Y que obviamente habla de la maldad, lo contrario a la benignidad, la maldad. La maldad encierra todas estos puntos que observamos recién, refrescando nuestra memoria. Fortaleza, dureza y resistencia de corazón hacia lo que el Espíritu de Dios quiere. Que lo que el Espíritu de Dios quiere es que hagamos lo que está escrito acá. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y esto no es lo que quiere Dios, sino que Dios quiere que no resistamos. Justamente, resistencia, dureza y fortaleza es lo que es el corazón sin la benignidad de Dios. Es lo que es el corazón sin la excelencia en la manera de actuar. Porque cuando uno tiene excelencia en la manera de actuar, obviamente eso no proviene del hombre, de la carne, porque eso debe ser puesto, implantado, depositado en nuestra vida a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo. Por eso es un fruto del Espíritu. Pero lo contrario a eso, y que el verso 51 es el que nos muestra un pantallazo sobre de qué se trata un hombre duro de cerviz, de esta parte, ¿no? Duros de cerviz, que no pueden mirar ni hacia ningún lado para salirse de esa postura errónea en la que está.
y que nos pone en una situación de no hijos de Dios, porque la incircuncisión, cuando habla incircuncisos de corazón y de oído, está hablando de aquellos que no pertenecían a la familia de Dios. ¿Sí? Pertenecer al pueblo de Dios hablaba de que debía haber una circuncisión en el medio, era la señal que había en ellos, eso que marcaba que eran pueblo de Dios, esa incircuncisión de espíritu, y obviamente, como dice acá, de corazón y de oídos, o sea, el incircunciso de oído es el que por más que escucha la voz de Dios, no la obedece. Y el de corazón habla del duro, resistente, fuerte, para darle la contra al Espíritu Santo. Cuidado. El amor es el otro fruto que hemos estudiado. Pero no cualquier amor, no el amor que puede ofrecer un ser humano, que es limitado, sino ese amor sin condiciones al que hemos sido llamados, que es justamente el amor de Dios, que no tiene condiciones. Si tuviera condiciones el amor de Dios, yo quiero decirte algo, yo hoy no te estaría hablando de Él, no te estaría trayendo este mensaje, y estoy convencido de que tampoco vos me estarías escuchando, porque estaríamos hundidos en la maldad y estaríamos simplemente pasando un muy corto plazo por este mundo para luego ir a nuestro destino final, que es la muerte espiritual. Sin embargo, el amor de Dios, que no tiene condiciones, es sin condiciones, perdona, ama, espera, es paciente. Aún la misma palabra nos muestra sobre que el Señor no está tardando en venir a buscarnos, sino que Él es paciente. Él no está retrasando su venida, sino que Él es paciente para aquellos que todavía tapan sus oídos y endurecen su corazón. No, dos cosas quiero decirte. No te abuses de su amor, sino abrazalo y aprovechalo, para que Él pueda hacer de tu vida todo aquello que Él anhela. Y lo segundo que quiero decirte es esto. Hoy golpeás y se abre. Hoy llamás y se te responde. Porque Dios está dispuesto. Porque Dios nos dejó ese camino libre a través del precio que pagó Jesús. Por lo tanto, si fuiste llamado a amar, a tener este fruto del Espíritu, el amor ágape, el amor sin condiciones de Dios, no permitas que su antónimo, que es el odio y el desprecio, existan en tu vida. Esforzate para que el odio y el desprecio, antónimos del amor, cada vez existan menos. En realidad, despojate completamente, entregá la carga, pedile a Dios que te fortalezca, pedile a Dios que te dé ese poder para vencer. Recordemos que el odio y el desprecio habla justamente de eso contrario a lo que es correcto delante de Dios. Esforzate en Salmo 109, Salmo 109. El Señor nos habla. Salmo 109, verso 4 y 5 dice, Salmo 109, 4 y 5 dice, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Justamente el antónimo del amor es esto, odio, desprecio, que quiere decir ser contrario a lo que es correcto. Y este versículo que leemos, el 4 y el 5, estos dos pasajes, estos dos versículos, hablan claramente de ese corazón. ¿Sí? En pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba, mas yo oraba. El Señor es intercesor, es el único que intercede por nosotros. No te lo olvides. Abrazate, aferrate fuertemente de aquel que pagó el precio por tu salvación, de aquel a quien le debes tu vida y todo lo que sos y lo que tenés. Me devuelven mal por bien y odio por amor. No fuisteis llamado ni vos ni yo a esta postura. Esto habla de alguien carnal. Esto no habla de un fruto del Espíritu. Esto habla de la consecuencia de ser carnal. Es el resultado de un estilo de vida sin la llenura del Espíritu de Dios. Ser contrario a lo que es correcto. Vamos de nuevo. Ser contrarios a lo que es correcto. Ser contrarios a lo que es correcto. Habla justamente de esto.
Eso es lo contrario al amor. Es el antónimo del amor. Vimos también la paciencia, que es un fruto del espíritu que está asociado directamente con la esperanza, ¿sí? Porque la paciencia, en sus dos connotaciones, habla justamente de la espera, de la confianza, de la esperanza que tenemos en aquel que habló, en aquel que habló. Él te habló, Él te habla, Él te está hablando hoy, ahora. Pero su antónimo es la impaciencia. No debe existir. Debes trabajar en tu vida para tener la paciencia a la que has sido llamado. Y quiero recordarte algo. Adquirir paciencia habla de ser puesto a prueba y pasar con éxito. Pastor, pero entonces no puedo fallar. Errar es de los seres humanos. Y errar está, vamos a decirlo así, no permitido. En realidad sí, porque en realidad fallás y no te parte un rayo en dos, ¿no? Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros, cuando somos puestos a prueba, si bien somos tratados y somos enseñados y somos educados y somos formados detrás de esa prueba, tanto sea en la falla como en el acierto, tenemos que entender que hemos sido llamados a vencer, porque ya tenemos un ejemplo, ¿sí? Uno, sean imitadores de mí como hijos amados. Y si Él venció, quiere decir que toda aquella situación por la que vos pasás, y no solo te lo digo yo, sino que está escrito en la palabra, son situaciones por las que vos podés pasar y vencer. Si no vencés, es porque vos no estás tomando con fuerza las arras del Espíritu, tomando con fuerza aquello que Dios te dio. Hoy has sido llamado y hoy estás reflexionando y hoy se te está refrescando todo esto a lo que has sido llamado. Has sido llamado a ser fiel, obediente, humilde, apacible, dócil, a tener excelencia en tu manera de actuar, a amar sin condición. Has sido llamado a saber esperar, pasar por la prueba. Es como se adquiere paciencia, pasando por la prueba. Pero debemos entender algo. Cuando pasás por esa prueba, hay un montón de cosas que van a hablar de que realmente la estás adquiriendo. Punto número 1 importante. Saber esperar en medio de esa prueba con un corazón como el que Dios quiere que tengas. Un corazón lleno de fidelidad y de obediencia a la verdad de Dios. Un corazón dócil, humilde, apacible. Un corazón sumiso, que sepa someterse a la verdad de Dios. Un corazón que no tenga condiciones, que ame, que espere, como dice la palabra de Dios, que es el amor. Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona. Y en esa espera, sea corta o sea larga, adquirimos el carácter de Jesús. Lo contrario es la impaciencia. Y en Proverbios 14:29 nos habla sobre esta realidad. Proverbios 14:29 dice, para poder refrescar nuestra memoria sobre a qué hemos sido llamados, sobre la actitud correcta sobre la que tenemos que andar, sobre la que tenemos que abogar, sobre la que tenemos que caminar, aquello a lo que ha sido llamado. Dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente, justamente, el antónimo de la paciencia, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿De qué se trata ser impaciente? Necio. Porque el cristiano, al tener la verdad delante suyo, que es la palabra de Dios, si actúa o vive de la manera contraria a la que ha sido llamado, pastor, pero entonces usted me está diciendo que no puedo cometer errores. ¿Dónde se vivía el amor? No, 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 tranquilo. Errar es humano, te lo dije al principio y te lo he dicho cientos de veces. Nosotros cometemos errores, pero Dios es paciente para con nosotros. Pero quiero que sepas algo, que Dios sea paciente no habla de que vos juegues con lo santo, no habla sobre que vos digas, vamos a hacerlo bien mundano, ¿sí? El ejemplo. No pasa nada, no. Primero, no fuiste llamado a fumar. Y segundo, no juegues con lo eterno. No juegues, porque ni vos ni yo ni nadie sabe el tiempo, el momento ni la hora en que Cristo te venga a buscar.
Hay muchos que hoy ya no están en este mundo y pasaron a la otra vida, a la real, a la que de ahí no salimos más, y que se deben estar preguntando hoy, ¿por qué pensé que tenía más tiempo? No juegues con tu tiempo. Dice la Biblia que el sabio sabe que el tiempo en el que se vive es malo y recuerda la exhortación del Señor a lo que fue llamado de aprovechar bien el tiempo. Así que búscalo, búscalo, amén, búscalo. No seas necio, porque fuiste llamado a ser paciente. Y justamente el necio es el impaciente, ¿no? Porque enaltece el espíritu. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Perdón, no enaltece el espíritu, enaltece la necedad. Porque no está logrando comprender. Vos fuiste llamado a entender. Fuiste llamado a conocer la verdad. Pero si vos no buscás entender y conocer lo que Dios quiere, entonces te haces vos mismo necio. Cerca de ti está todo lo referente a la vida eterna. Aprovéchalo. Busca de Dios. Hemos visto también la paz, que significa unir, ¿sí? Lo hemos visto, que es esta palabra del griego eirene, unir. Pero lo contrario a paz, justamente, alguien va a decir impaz, no, es lo contrario a lo que significa su término original, unir. Lo contrario a la paz es separar, desunir. Y la palabra de Dios nos muestra en 1 Corintios todo lo que nos dice respecto a esto. 1 Corintios 12, verso 27, nos muestra la realidad de quiénes somos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y miembros cada uno en particular. ¿Saben de qué se trata un cuerpo? Miren, vamos a hacer este ejemplo, fácil de entender. Me pongo como ejemplo. De acá me ven de la cintura o de la mitad de mi torso hacia arriba, ¿sí? Cuerpo, en este pedazo que se nota, es esto, esta cabeza puesta sobre este cuello puesto sobre estos hombros, ¿sí? Sobre este torso. Habla de estos hombros, de este torso, brazo, antebrazo, manos, dedos, ¿sí? Y todo lo que hay, boca, nariz, ojos, orejas. Cuando este pasaje dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, está hablando de dos cosas importantes. Vos y yo somos partes de un cuerpo y cumplís una función en particular que no la va a cumplir ninguno más que vos, sea cual sea. Ahora, algo que tenemos que entender y que no tenemos que olvidar. Juan 15. Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, o sea, en él, y yo en él, dice el Señor, o sea, él adentro tuyo. Permanecer significa no moverte. ¿De qué no me tengo que mover, pastor? ¿De la silla en la que estoy sentado? No. No moverte de él. No moverte de él. Es la imagen que tenés. Cuando vos querés ser imitador de él, obedeciendo a lo que te dice la palabra, sean imitadores de mí como hijos amados, de Dios. Él lo que te está diciendo es, mirá mi ejemplo, mirá acá mi ejemplo, y imítame. Y él acá está diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
El antónimo de paz, que justamente paz es este término del griego unir e irene, es separar. Y acá has sido llamado a no estar separado, sino a estar unido a tu Padre Celestial, a la verdad. Y de esa manera permaneces unido al cuerpo de Cristo. Hemos visto también la templanza, que significa ser dueño de sí mismo y tener dominio propio. Eso es el término templanza, que es también una palabra del griego, enkrateia. Pero vimos también su antónimo. El antónimo, o sea, lo contrario a la templanza, lo contrario a ser dueño de sí mismo y lo contrario a tener dominio propio. Lo contrario al dominio propio y lo contrario a ser dueño de sí mismo es la lujuria y el desenfreno, que ambas hablan de no tener control, de no tener dominio propio y dejarte llevar por los deseos carnales, dejarte llevar por el impulso de la carne, contrario al de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Romanos 13:13 dice, Romanos 13:13, recuerden que hoy estamos haciendo un repaso general de lo que hemos visto en estas 9 series, ¿sí?, de mensajes relacionados con los frutos del Espíritu y lo contrario a ellos, ¿sí? Para poder tener el termómetro espiritual, donde lo ponemos acá decimos, quiero ver cuánta fe tengo, a ver, de 0 para arriba es fe alta, de 0 para abajo y estamos medio frío, estamos complicados, y si estamos término medio, no levanta ni de 0 para arriba ni de 0 para abajo, más grave aún porque somos tibios. Guarda, entonces sacamos así, miramos, bueno, tengo 0 para abajo, o sea que habla de incredulidad. 0 para arriba es fe, pero tu nivel es llegar al nivel al que fuiste llamado. Entonces debemos trabajar, ¿sí? Debemos trabajar. Ahora, Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. O sea, que acá lo que te está diciendo es esto: sé dueño de sí mismo, sujetándote a la verdad. Tené dominio propio obedeciendo aquello a lo que yo te he llamado, obedeciendo la palabra de Dios. Porque estamos hablando de hombres y mujeres que aman a Dios, hombres y mujeres que pertenecen al Señor, que entregaron sus vidas y rindieron sus vidas a Cristo. Por lo tanto, son dueños de sí mismos, sujetando al Espíritu al Espíritu de Dios y a la verdad de Dios todo su estilo de vida, y teniendo ese dominio propio para ser fuertes en el momento de la prueba, de la tentación, de la adversidad, para obedecer y sujetarnos a la verdad de Dios y no ceder ante la tentación. Porque lo contrario a la templanza, vuelvo a repetir, templanza, dueños de sí mismo y dominio propio, lo contrario a esto es no tener dominio propio y no ser dueños de nosotros mismos en cuanto a la determinación para obedecer la verdad de Dios. Y eso obviamente habla del desenfreno y de la lujuria, que ambas, que son antónimos de la templanza, hablan de, tristemente, esa falta de dominio propio. O sea que cualquier vientito te arrastra, no hay dominio propio. Cualquier cosita te empuja. ¿Se entiende? En Romanos 12, versículo 2, vale utilizarlo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes a este siglo. ¿Saben qué quiere decir no conformarse a este siglo? No te conformes a lo que te ofrece el mundo. A este siglo se refiere a este siglo por el que vos estás caminando. ¿Se entiende? A este tiempo en el que vos estás viviendo. No te conformes a este tiempo, ¿sí? Sino renovate en el entendimiento, o sea, renová tu mente, que es de donde salen las órdenes para que tu cuerpo actúe después, obedeciendo a esa señal que manda el cerebro sobre andá y hacé tal cosa, andá y hacé tal otra, ¿sí?
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? No te conformes, sino transformate por medio de la renovación de tu entendimiento. Transformate. Y acordate que fuiste llamado a transformarte, a ese trabajo de transformarte en lo siguiente, de ese hombre viejo al que ya moriste, al que ya renunciaste, si realmente estás viviendo una vida conforme como el Señor te indica, y es a través de la renovación de tu entendimiento, entendiendo lo que a Dios le agrada, que vas a poder vivir imitando las pisadas de Jesús como hijo amado. También vimos el gozo, que significa ser calmo, del griego, ¿se acuerdan? Jara, del griego, calmo o calmadamente feliz, tanto sea en la pérdida como en la ganancia, ¿sí? Pero su antónimo, aquello que cada vez debe existir menos en nosotros, porque este es un proceso de cambio. Entonces, hoy tengo fe, pero dentro de un año voy a tener mucha más fe que hoy. Hoy tengo amor y dentro de un año voy a tener mucho más amor. Pongamos un freno. Si realmente dejas que Dios haga la obra en tu vida, si no el año que viene va a estar peor que ahora o igual, y eso es un problema, ¿se entiende? Entonces, gozo, su antónimo, habla de lo contrario al gozo, habla de la tristeza, del disgusto, del desagrado. Y Santiago 1.2 nos lleva a la reflexión. Santiago 1.2 nos lleva a la reflexión sobre cuál debe ser nuestra actitud, ¿sí? Porque acordémonos que gozo, jara, significa calmadamente feliz, tanto sea en la pérdida como en la ganancia, ¿sí? En todo concepto de tu vida. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba podemos usarla como pérdida, ¿sí? Pérdida en cuanto a concepto humano, pero ganancia en cuanto a concepto espiritual, en cuanto a la línea que nos marca el Señor, porque es ahí donde nosotros ganamos el carácter de Cristo, en la prueba, en la adversidad, ¿no? Así es como se forma en nosotros el carácter de Jesús. Así es como se forma. Es donde nosotros demostramos qué tanto lo amamos, es donde nosotros abrazamos el poder de Dios, abrazamos la vida eterna y vivimos una vida conforme al deseo de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero es el verso 2 en el que me quiero enfocar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Arranca así, gozo. ¿Por qué arranca con gozo? Porque está marcando esta primer pauta, ¿sí? Habla del gozo de tu interior, habla de esa actitud calma de tu interior, feliz, entendiendo que la prueba, la adversidad, te lleva o te convierte, si la pasás con éxito, si dejás que Dios te moldee, si te entregás en las manos de Él para que Él haga su obra en tu vida, a que te conviertas en ese hombre y en esa mujer al que has sido llamado. Y por último, fue la anterior, la del miércoles anterior, la bondad. La bondad, que significa justamente cumplir el deber siguiendo las reglas. A ver, ¿cumplir qué deber? ¡Sí, señor! No, el deber. El deber. Y vale aclarar que creo que también sí, señor, sirve. ¿No? Porque tenemos que cumplir las reglas que el Señor nos puso. Eso significa kalos, cumplir el deber. Pero, porque hay mucho de cumplir el deber, hay mucho deber, o sea, cumplir el deber habla de reglas, no estamos hablando de cumplir las reglas, cualquier tipo de reglas, no. Cumplir el deber, y cuando hablamos de cumplir el deber como hijos de Dios, sabemos a qué se refiere, a lo que está en la palabra de Dios, ese es el deber del cristiano, del hijo de Dios, y obviamente que hay reglas a seguir para cumplir con ese deber y con ese deseo del corazón de Dios. ¿Las reglas cuáles son? Lo que tenemos escrito en su verdad.
Ahora, lo contrario a la bondad, su antónimo, es la intolerancia y la intransigencia, que lo estudiamos y lo vimos en el último mensaje que dimos el día miércoles, ¿sí? La última parte de esta serie de 9 mensajes referentes al Espíritu. Y en Efesios 5, versículos 1 al 6 dice: acá viene la refrescada de memoria, la mejor refrescada de memoria. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores. ¿Saben qué quiere decir imitadores? El imitador, el objetivo que tiene, y por lo que más se esfuerza, es para que cada vez su imitación salga más perfecta a aquel que está imitando. Y así es como se lleva los aplausos, así es como se lleva la fama. ¿Se entiende? De eso se trata un imitador. Imita al Señor. Para imitarlo, ¿saben qué hace el imitador? Para lograr imitar a la perfección a ese personaje que imita, estudiarlo, mirar cómo habla, mirar qué es lo que le gusta, mirar cómo actúa. Entonces después, en su papel de imitador, actúa igual, hace los mismos ademanes, se mueve igual, hasta se caracteriza exteriormente para parecerse al máximo a ese personaje y que aún su voz salga igual. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, sin condiciones. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo que no debe estar. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, no dice que no tiene que estar. No dice que no tiene que estar. Dice que ni aún se nombre. Ni aún se nombre. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene, ¿saben a quiénes? A los santos. Los santos no se involucran en nada de eso, ni siquiera lo nombran, porque ellos tienen los ojos puestos. Oh, santo, en lo eterno, Señor, ayúdanos, en lo eterno. Ni palabras deshonestas, ni necedades. Verso 3 completo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y sigue diciendo la lista de las cosas que ni aún deben nombrarse entre nosotros. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Saben qué son las palabras vanas? Lo vano es lo que le gusta al hombre. Lo vano es lo que le gusta. Y las palabras vanas, uno no está, porque ese es un sordo. El que cuando ve al otro que está hablando y no escucha nada y ve esto, es un sordo. Entonces las palabras vanas entran solamente en los oídos que sí escuchan. Lo vano es lo que le gusta al hombre. Y las palabras vanas son las palabras que nos agradan, las que nos soban el lomito, las que nos hacen ver como no soy tan malo, las que nos son aquellas palabras que no nos permiten ver cómo estamos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hoy fue el chequeo general de nuestra salud espiritual. El otro día estuvimos con cada profesional en cada área. Hoy es el médico clínico. Acá el chequeo general. Hicimos todo el chequeo general a ver cómo estamos. Y tenemos que saber esto, hermanos. Debemos ser imitadores de Dios. En este chequeo general que nos hizo el Señor, porque es Él el médico. ¿Se entiende? Los hombres no. El otro día el Señor, como gran profesional de cada área, de cada esas áreas que hemos estado viendo,
nos mostró punto por punto. ¿Sí? Bueno, miró acá, miró allá, miró acá. Hoy hizo un chequeo general. Bueno, a ver cómo dio. Bien, esto. Bien, cosas que no deben existir, ¿eh? Guarda, cuídate, esforzate, ejercitate al máximo. Y a todo esto hemos sido llamados. Busca de Dios. Hermano, estudia la verdad de Dios, profundizá en lo que a Dios le agrada. Y si necesitas ver este video o este mensaje 100 veces, hacelo, porque es a lo que fuiste llamado. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro y cerrá los ojos. Señor, te doy gracias porque tú has hecho una obra preciosa en cada uno de nosotros. Gracias por tu regalo inmerecido que es la salvación. Gracias por todo este precioso regalo que nos has dado de ser hijos tuyos. Pero también entendemos y sabemos que debemos trabajar aún mucho más. Debemos esforzarnos por vivir una vida conforme a tu deseo. Y tú nos has refrescado la memoria, tú nos has hablado, tú hoy has traído delante de nuestros ojos, Señor, la vida eterna. Tú hoy nos estás hablando una vez más sobre cuál es el objetivo para el cristiano. Ser imitadores tuyos, abrazarnos y aferrarnos a ti con todas nuestras fuerzas. Por eso yo te pido en esta hora, Señor, llena de tu luz y de tu poder a tu iglesia, Señor. Fortalece a cada hermano en cada aspecto de su vida. Llénalo del poder de tu Espíritu Santo. Señor, arranca el ruido de su mente, de sus oídos. Todo ruido, Señor, que los distraiga, Señor. Todo ruido, Señor, espiritual que haga que ellos miren hacia otro lado, que no sea el que tú quieres que ellos miren. Arráncalo, Señor. Quita todo lo que debes quitar y pon lo que falte, y que ellos puedan mirar, estar atentos, Señor. Solamente tener sus ojos puestos en aquello que tú quieres, en aquello que tú deseas para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Solamente aquello en lo que tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos a vivir una vida conforme al deseo de tu corazón. Guía a tu iglesia, fortalece a tu iglesia, llénala de la potencia de tu Espíritu Santo. Señor, enciende el fuego de tu Espíritu en cada uno de ellos. Señor, enciende, arde el fuego, que arda el fuego de tu Espíritu en sus vidas. Enciende, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, en el nombre de mi amado Señor Jesucristo, si hay algún altar, Señor, de intimidad contigo que esté descuidado, desordenado, en este momento, Señor, que ellos puedan tener la sabiduría para tomar las decisiones necesarias para ordenarlo y que puedan caminar en tu verdad, Señor, sin separarse ni a la derecha ni a la izquierda. Que ellos puedan tomar las decisiones necesarias para poder poner todo en orden, en el nombre de Jesús. Inúndalos de tu paz, inúndalos de tu poder. Guíalos por esa senda santa, por esa senda justa a la que nos llamaste. Guíanos. Ten misericordia de nosotros. Señor, fortalece las vidas. Fortalece, Señor, a cada amado hermano en el nombre de Jesús y resplandece sobre ellos. Te damos gracias porque tú haces la obra y todo lo que tú comenzaste lo vas a terminar. En el nombre de Jesús. Nosotros lo entendemos y lo sabemos. Todo lo que tú comenzaste, tú lo vas a terminar en cada uno de nosotros. Te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. La gloria, la alabanza, toda la honra y toda la alabanza es solo tuya, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Y te vuelvo a decir lo que digo en cada reunión. Y cada vez que te lo digo me doy cuenta que cada vez estamos más cerca. Maranata. Cristo viene. Y como Él viene, abraza todo esto. Él viene por una iglesia santa. Santifícate. Busca de Dios. Él te ama muchísimo. Lo dejó todo por amor a tu vida, por amor a mí. Cuida lo que Él te dio. Que el Señor te bendiga. Paz.